no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en prisión y no me visitaste. Y luego dice, luego responderán ellos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces contestará diciendo, en verdad os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amén, amados. Yo no quiero que Dios me diga eso a mí en aquel día. Fui forastero, me viste y no hiciste nada. No sentiste nada en tu corazón. Por eso no le podemos ganar a Dios cuando se trata de dar. Lo que usted dé, usted tenga por cierto de que Dios lo está viendo como un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando. La semana pasada estuvimos aquí ministrando acerca ¿verdad? De que nosotros tenemos que tomar el yugo del Señor. ¿Se acuerdan de eso? La prédica de la semana pasada. Él dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando con Él. Él es mi guía. Dios ¿verdad? Es mi guía a través del Espíritu Santo. Bien claro, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa fue la prédica de la semana pasada. Amados, Él nos llama a venir a Él. Él nos llama a llevar el yugo y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, amados. Entonces, tenemos que hacer las obras que Cristo hizo. Él tocó, Él sanó, Él dio de comer, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos enseña a través de los evangelios. Hermano, empápese de los evangelios y usted conocerá que a través de la vida de Jesús, Él es nuestro ejemplo. Él vino. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10 y el versículo 45. El Señor nos invita a descansar en Él. El Señor nos invita a servirle. El Señor nos invita a aprender de Él. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor bien claro. Lo voy a leer de la Reina Valera. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a repetir el versículo. Porque el Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, gracias por esta palabra y gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por los misioneros. Gracias, Señor, por todos los misioneros que apoyamos. Señor amado, te los presentamos en esta hora, el pastor Harold con su familia, linda familia, Señor, que con una obra de sacrificio, después de haber su esposa sido deportada de nuevo a Honduras, él no se sentó a llorar, sino que comenzó allí en Honduras un ministerio que hoy en día es un ministerio poderoso, porque tú estabas envuelto en el asunto, Señor, de que aún cuando estamos atravesando por situaciones adversas, una deportación como la que ella sufrió, que no podía volver al país por 10 años. Señor, tú tomaste esta pareja, Padre Celestial, y tú los usaste allí en Honduras y todavía los sigues usando. Gracias por el testimonio de ellos a través de misiones. Y gracias, Señor, porque ellos fueron nuestros primeros misioneros que nosotros comenzamos a apoyar en esta iglesia, los pastores Harold allá en Honduras. También te damos gracias por todos los otros misioneros que nosotros apoyamos, Señor. Todos los ministerios, tú los conoces, Señor amado. Bendecimos cada uno de ellos. Pedimos que tú le des gracia donde quiera que tú los tengas y los pongas en favor con el gobierno, en favor con la comunidad, Señor amado, y que sea tu presencia, Señor, guiándoles en todos los proyectos que ellos emprendan.
Y te damos gracias por esta iglesia dadivosa, generosa, Señor, porque tú has sido generoso con nosotros. Nosotros en nuestro corazón necesitamos un espacio para misiones, Señor. Imprégnanos, Señor, de ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, que podamos comprender, Señor, la magnitud, Señor, del servicio que la iglesia necesita hacer como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y a ti te damos gracias por esta palabra. Y el pueblo dice amén. 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 Cuando vemos esta escritura en el capítulo de Marcos, en Marcos capítulo 10, habían unos discípulos allí que ellos querían sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. O sea, que ellos querían estar en el gabinete de Jesús. Ellos querían estar en el gabinete del gobierno de Jesucristo, porque ellos creían que Jesucristo iba a tumbar ¿cómo se llama? El gobierno romano, que era el que estaba predominando. El gobierno romano era un gobierno duro contra el pueblo de Israel. Y cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Y la iglesia comenzó a hacer obras, vemos nosotros aquí que este versículo resume la misión de lo que Cristo vino a hacer. Este versículo, porque el Hijo del Hombre, le está hablando, y ellos conocían, hermanos, lo que esta frase significaba. El Hijo del Hombre. Está hablando del Mesías. ¿Ok? Los judíos que estaban allí estaban entendiendo exactamente cuál era la misión de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea, Él no vino como un rey terrenal para que la gente le sirviera. No, Él dice, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Este versículo resume la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos verbos que sobresalen en esta escritura. Dos verbos. El verbo servir y el verbo dar. No me mire así, no me mire así. El verbo servir y el verbo dar. Él vino para servir y para dar. Y esa es la misión de la iglesia. Servir al Señor y también ser generosos, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. O sea, la razón por la cual el legado de Jesús ha perdurado por más de 2000 años aquí en la tierra, más de 2000 años, ¿verdad? Es que tenía una misión clara desde el principio, y Él la cumplió y la está cumpliendo a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos cumpliendo la misión de Cristo de servir y de dar en rescate por muchos. ¿Okay? Porque para eso fue que Él vino, a servir y a dar. Y si nosotros como iglesia queremos dejar un legado a nuestros hijos y queremos dejar a nuestros nietos, aún a la comunidad y a la familia, ellos tienen que ver en nosotros un desprendimiento. Está bien que usted quiera dejarle a sus hijos un legado material, ¿verdad? Visible, pero el mejor legado que usted le puede enseñar a sus hijos es que no podemos ganarle a Dios cuando se trata de dar, porque Él no lo ha dado todo a nosotros. Hay gente que son bien, hay que ungirle los codos con aceite. Yo tengo aquí un poquito de aceite. Pues si usted necesita, ¿verdad?, que nosotros le unjamos los codos, nosotros podemos hacer esa ceremonia de ungimiento de codos. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Nosotros, ¿verdad?, queremos dejar un legado, pero un legado de amor. Cuando usted se preocupa por la condición mundial, y a través de la iglesia usted puede ayudar en algo, Dios bendice. Mire, Dios ve su corazón. Dios ve su corazón. Bienaventurados los compasivos, porque con ellos Él será compasivo con nosotros. Bienaventurados. Vea las aventuranzas, hermano. Hermano, vea las aventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Ahí le va a decir, le va a enseñar cuán bienaventurados nosotros somos como iglesia. Entonces, para el tiempo de Jesús dominaba el imperio romano, pero el imperio griego también tuvo una gran influencia. El imperio griego, ellos dominaban el lenguaje. El latín nunca el latín, ¿verdad?, fue el lenguaje en aquellos tiempos. El latín no era, o sea, quizás en las iglesias, en el sentido de la iglesia católica, sí se hablaba en latín, pero el lenguaje griego, el idioma comercial, era el idioma griego, no el latín. Los griegos tuvieron una gran influencia en el imperio romano.
nunca tuvo, ¿verdad? Nunca el idioma latín tuvo el lugar que tuvo el idioma griego. Políticamente dominaban los romanos en la política, pero el griego era el idioma mayor en la mayor parte del mundo de aquel entonces, el idioma griego. ¿Okay? Entonces, para el tiempo de Jesús, habían 4 palabras griegas que representaban esa palabra de servir, de servicio. 4 palabras griegas, voy a repetir, 4 palabras griegas que representaban la palabra servicio. Hablamos de la palabra doulos, que Pablo la usa para hablar de esclavos. Cuando hablamos de la palabra doulos, es esclavos. O sea, el servicio. Yo tengo una toallita allí, baby. Thank you. Cuando hablamos de la palabra doulos, en la Biblia se traduce la palabra servicio también, gracias, con la palabra de servicio obligado, porque un esclavo servía, pero era obligatorio, hermano. Cuando usted era tomado como esclavo, usted tenía que servir, pero obligado. Diga conmigo, obligado. Ese servicio, ¿verdad? No había opción. No había opción. Esa es la palabra doulos. Pero también estaba la palabra latruo o latreu. Significa yo sirvo, pero espero una remuneración, una paga. ¿Ok? Una recompensa. ¿Ok? Había otra palabra de servicio. Escucha acá, la palabra terapeu. No la confunda con tirapeo. Terapeu, T-H-E-R-A-P-E-U-O, en griego. Yo voy a servir, pero detrás del servicio alguien tiene que motivarme. Ejemplo, ¿usted se acuerda de aquellos barcos de aquellos entonces, unas embarcaciones, donde había muchos que tenían unas paletas para remar? Y en la parte de atrás había alguien con un tambor, ¡pum! ¡Pum! Y cada vez que ellos remaban, ellos eran motivados a seguir. Cuando el tambor paraba, ellos paraban. Pero sabía, ese era un motor humano. Cuando el tambor sonaba, los remos tenían que ir. Cuando el tambor paraba, los remos tenían que detenerse. Entonces, esa palabra, ¿verdad? La terapeu, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a servir, pero detrás del servicio alguien tiene que motivarme. Hay muchos en la iglesia que son así. Son como el carrito de piragua. En Puerto Rico, los carritos de piragua, tilín, 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 la campanita. Tú tienes que empujarlo y llevarlo a diferentes lugares, ese carrito, y tilín, tilín, tilín. Pues la gente venía a comprarte helados. Piragua es un helado que se hace con hielo. Raspa, ¿cómo le dicen en México? ¿Un raspado? Raspado. O sea, si tú te quedabas en un lugar con ese carrito, quizás no vendías. Sí, como si lo movieras con una campanita y te movieras por diferentes vecindarios con ese carrito. Entonces, algunas gente son así, que hay que motivarlo, hay que darle duro, hay que empujarlo, hay que hacer, vamos a hacer esto. Y si usted no trae detrás de ellos, bueno, no lo hace. Anyway, en otras palabras, yo sirvo, pero alguien tiene que estar motivándome, si no, no hago nada. Gloria a Dios. Pero está la otra palabra también, la palabra hiperetes. Siervo o sirvo, pero yo quiero un título detrás de ese servir. La palabra hiperetes quiere decir yo sirvo, pero yo quiero un título. En otras palabras, el título les motiva y les inspira a trabajar. Por eso estaban los alguaciles del Sanedrín, los oficiales de la sinagoga, porque ellos querían un título, pero para que se les viera como alguien con autoridad para servir. Estas eran palabras que hablaban de servicios antes de que Cristo entrara en la escena. Estamos hablando del idioma griego. Antes de que Cristo entrara en la escena, pero Él llega, Jesucristo llega, escucha acá, y Él rompe todos los patrones de aquel entonces. ¿Por qué yo digo esto? Porque Cristo entra con sus enseñanzas y Él trajo de rodillas al imperio romano. Número 1, cuando comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Jesucristo toma una toalla, ¿no?
Me llegó a tiempo la toalla. Cuando Jesucristo toma una toalla, ¿verdad? Y él comienza a lavarle los pies a los discípulos y comienza a enjuagarlos y hacer, ¿verdad? Esa escena fue la escena más impactante, ¿verdad? Y rompió con todos los patrones de aquel entonces concerniente al servicio. Y ahí entra la palabra que se llama la palabra diaconeo. La palabra diaconeo. ¿Okay? Por primera vez se introduce esa palabra diaconeo, que es sirvo por amor. Yo sirvo por amor. Esa es la palabra diaconeo, que la introduce Cristo, que no le importó que la gente lo criticara, porque él iba a servir y va a servir por amor. Ellos querían que Jesucristo viniera como un rey para que le sirvieran a él, pero fue totalmente lo contrario. Y esa es la mente humana. La mente humana quiere servir por una recompensa, quiere servir por un título, ¿sí o no? Mueva la cabeza y diga, así es. O sea, la gente quiere servir por un título, quiere servir por una remuneración, ¿verdad?, de dinero, pero muy pocos queremos servir como Cristo lo hizo, por amor. Servicio por amor, sin ser esclavo, sin que le pagaran, sin motivación, sin tener un título, sin esperar nada a cambio. Comienza a lavar los pies a los discípulos estrictamente por amor, y eso los griegos lo vieron un poquito extraño. Para los griegos y los romanos, si hacían algo era porque si hacían algo era porque eran esclavos, porque alguien los motivaba, porque alguien les daba dinero, o por tener un título. Viene el Señor y lo hace estrictamente por amor y rompe el concepto, ¿verdad? Y dijo, hay que servir a la humanidad, y por eso trajo dignidad. Jesucristo trajo dignidad, siempre lo digo, hermano, porque la gente es religiosa aquí y allá. Entonces creemos que el divino maestro, la divinidad de él, amén, no le quitamos su divinidad, él era divino, era un hombre de una deidad, ¿verdad? Era Dios, pero también aquí en la tierra nació de un vientre de una mujer y era hombre también. Era hombre también. ¿Ok? Y le dolían las cosas, sufrió, le dio hambre, sintió dolor, sintió enojo cuando viró las mesas, también sintió enojo, sintió celo por las cosas de Dios. ¿Okay? Y él rompe el concepto, ¿verdad? Cuando introduce la palabra diaconado, rompe el concepto y dijo, hay que servir a la humanidad. Él vino a dignificar la raza humana, porque la religión lo que estaba haciendo era oprimiendo. Repito, la religión, lo explicamos cuando hablamos ¿verdad?, de cuando en el templo él fue y miró las mesas y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Esto no es una cueva de ladrones, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, pero esta es mi casa y mi casa será llamada una casa de oración. Lo explicamos esto hace unas semanas atrás. ¿Verdad? Él dijo, vamos a servir, o yo vine a servir a la humanidad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Entonces comienzan los cristianos, los creyentes de aquel entonces, a servir de la manera que Cristo les enseñó a que sirvieran. Después de que sucedió lo de la cena, después de que sucedió, lo del lavamiento de pies, los hermanos que estaban allí, los discípulos, se dieron cuenta que había que hacer lo mismo que Cristo hizo, servir. Y ellos comenzaron, ¿verdad?, poco a poco comenzaron a penetrarse en las comunidades y comenzaron a servir donde había una necesidad. Por eso dice la Escritura, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Eso era aquellos que tenían muchas propiedades. Si había una necesidad, ellos no iban a welfare. Bueno, era welfare. La iglesia se ocupaba de llenar las necesidades, de cubrir las necesidades. Y ellos comenzaron a servir por amor a la comunidad. Y quizás el gobierno romano
comenzaron a pensar, oye, esta gente está revolucionando la cosa, ¿sí o no? Por eso murió Cristo. Porque Cristo no vino a traer religión, sino salvación, relación. Cristo no vino a traer religión, Él vino a traer salvación, Él vino a traer relación con Dios. Que usted y yo comencemos a tener una relación con Dios y no una religión. Es importante eso. Ellos comenzaron a servir por amor a las vidas. Comenzaron a moderar la actitud de Cristo en todo lo que ellos hacían. Y 300 años después, vemos como 300 años después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano comienza a decaer, a romperse. Entonces, como nosotros como iglesia tenemos que mirar ver estas estadísticas y lo que está sucediendo. La hermana leyó las estadísticas. A veces nosotros pensamos, nosotros somos una iglesia pequeña, sí, pero mire, en las asambleas de Dios hay 55.7 millones de miembros. Voy a repetir esa cifra. 55.7 millones de miembros en las asambleas de Dios. Estas son estadísticas del 2004. Estamos en 153 países, territorios y provincias. 153, repito, países, territorios y provincias. No somos pequeños, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se extiende desde aquí de Georgia por todo Estados Unidos y pasa a Europa, al Caribe. Amén. Estamos en 153 países, territorios y provincias. Y queremos seguir estableciendo iglesias donde no hay iglesia. Por eso el misionero Harold da la gracia a la iglesia, porque allá en Honduras, aún en los países, en los lugares remotos, en las montañas, donde la gente no puede ir a la ciudad a adorar a Dios, allí plantan una iglesia. ¿Cómo lo hacen? Por amor. Un bloque a un bloque. Un saco de cemento a un saco de cemento. Una varilla a una varilla. Yo vi niños cargando una sola varilla por un monte para arriba, en uno de los videos que le enseña. Una mujer cargando un saco de cemento. Un burro cargando la máquina donde hacen los bloques. Tú sabes que hay unas maquinitas de acero que usted le echa el cemento y lo presa y hace usted un bloque. Pues el burro cargaba la máquina de bloque para llegar allá arriba, y allá arriba hacían los bloques. No los cargaban en un tronco porque no había cómo. Eso es impresionante. Si usted nunca ha ido a un viaje misionero, es impresionante. Nosotros pudimos vivirlo, mi esposa y yo. Donde no había cómo llegar a la montaña, tuvimos que montarnos en burros y subir una montaña para ir a plantar una iglesia, porque había una comunidad allá arriba. Nosotros vivimos esto, hermano. Dios es bueno. Y donde there's a will, there's a way. Dice, hay una frase americana que dice, where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, el querer como el hacer. Donde hay un deseo de hacer algo para Dios y la voluntad, Dios, ¿verdad?, te pone la capacidad para tú hacerlo. Y granito a granito, no es que nosotros lo vamos a hacer todo. De todas estas iglesias que yo le mencioné, que hay en 153 países, provincias y territorios, esas iglesias también mandan misiones, mandan algo. Porque aún desde la pobreza, el apóstol Pablo le dice que aún desde la pobreza abundaron en su generosidad. Poquito a poco. Pues Dios sabe que usted tiene Biblia también, pero Él ha prometido, si usted le es fiel, Él será fiel. Si usted le es fiel a Dios, mire, eso es garantizado. Yo me sorprendo. En las iglesias, amigos míos pastores, se sorprenden que usted está apoyando ¿cuántos misioneros? 8. Pero ustedes acaban de empezar una iglesia hace 5 años. Nosotros llevamos 2 y llevamos 16 años en el ministerio. ¿Pero por qué 2? ¿Por qué 2 iglesias? Porque como el pastor no trabaja, hay que darle todo lo que entra a la iglesia al pastor. Santo. Entonces solamente hay 2 misioneros. No hay nada de malo en eso. Prepárate, iglesia, que vamos a llenar esto aquí. Aleluya. Vamos a llenar esto aquí para que el pastor pueda retirarse. Alaba. Aleluya.
y podamos trabajar a tiempo completo para el Señor. Pero lo que yo me refiero es que sí, de lo poquito que nosotros tenemos, estamos apoyando 8 misioneros, porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando tú das misiones, Dios bendice. Dios bendice, hermano. Nosotros en mi casa lo hacemos. No solamente apoyamos misioneros aquí, nosotros tenemos 2 misioneros que apoyamos afuera de aquí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? El negocio es ganar alma. El negocio es ganar una alma para el Señor. Darle a Dios, ¿verdad? Y Dios se encarga de darnos a nosotros, a suplir nuestras necesidades. Gloria al Señor. Cada 30 segundos un nuevo creyente se añade a la iglesia. Cada 30 segundos. Esas son estadísticas a nivel global. Cada 66 minutos se planta una iglesia. Estamos hablando de cada hora. En algún país, en alguna provincia, en algún territorio de este globo terráqueo, Dios está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Eso me motiva a mí. Dice, pero nosotros somos pequeños. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo siempre está creciendo. Así que no lo mire con sus ojos, ¿verdad? Sí, vamos a seguir creciendo porque necesitamos hacer la obra misionera. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la tierra, hablándole a la gente, sembrando una semilla. Usted siembra la semilla y deje que Dios haga que crezca. El problema es que no estamos sembrando semilla, no estamos quedando con ella. No estamos quedando con la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Hello, la semilla es la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces la iglesia necesita hacer un compromiso, ¿ok? Y consagrarnos a hacer algo que perdure. Y lo que perdura es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Si usted da una palabra a alguien, esa palabra del Señor, usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa palabra. La palabra de Dios perdura para siempre y nosotros necesitamos, ¿verdad?, hacer un compromiso con Dios, delante de Dios, de consagrar algo que perdure. Y lo que va a perdurar por una eternidad es que usted siembre la palabra de Dios en alguna vida. Gloria a Dios. Consagremos ese legado de servicio. ¿Cómo usted sirve? Sembrando. Usted sirve sembrando. Sembrando en nuestras comunidades. Sembrando en nuestras comunidades. Pablo dijo que el amor de Dios lo empujaba a servir. Pablo dijo en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Lo voy a buscar rapidito. 2 Corintios 5:14. Mire lo que dice Pablo. Y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es dejar un legado. Él dijo, el amor de Cristo, o sea, el amor que Cristo demostró para mí, me constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y porque todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es bien sencillo, hermano. O sea, dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Lo voy a leer de otra traducción rapidito. 2 Corintios 5. Aleluya. 2 Corintios. Y 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 14. Aquí está. Ahí está. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. ¿A nuestra vida qué? Antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. O sea, lo que ahora vivo, Pablo dice, yo lo voy a vivir para Él.
Lo que él está diciendo es, hagan las obras que Cristo hizo. Eso es lo que él está tratando de decir. Hagan las obras que Cristo hizo, porque Él murió por cada uno de nosotros. El amor de Él lo empujaba a servir. El amor de Cristo empujaba a que Pablo sirviera. O sea que nosotros tenemos que consagrémonos a un espíritu de servicio y un espíritu generoso de dar. ¿Cuánto tiempo vas a estar tú en la tierra? Aquí en la tierra. Tú no lo sabes. ¿Cuánto tiempo tú vas a estar en la tierra? Tú no lo sabes. Pero ¿sabes una cosa? La obra misionera todavía no se ha terminado. Esto suponemos que es un sombrero. Suponemos que esto cuando termine de ser va a ser un sombrero. ¿Sí o no? O sea, todavía le faltan las aletas, ¿no? Las aletas. Entonces, la obra misionera es así. Ha comenzado, pero no ha terminado. Hay muchas almas que ganar todavía. Hay muchas almas que ganar todavía, hermano. La obra del sombrero tiene que terminarse, así como la obra de Cristo aquí en la tierra todavía no se ha terminado. En el sentido de ganar almas para Cristo, de llenar el evangelio, de ir por todo el mundo, de hacer discípulos. Eso nos toca a nosotros. Cristo hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros llenar la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Uno a la vez. Uno a la vez. Yo no le estoy pidiendo, nadie le está pidiendo aquí que traiga multitudes. Uno. Just bring one. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Cristo. Y Él vio a una gente pescando allí, dos, Pedro y Andrés, y le dijo, síganme a mí, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme a mí. ¿Y qué hicieron ellos? Dejando las redes, siguieron al Señor. Lo siguieron. Eso dice la Escritura. Lea los evangelios, hermano. Concéntrese a leerlos todos. Mateo, Marco, Juan, Lucas. Léalos. Read the Gospels. It'll teach you a lot about the work of Jesus. Okay? No te metas tanto en Isaías. Ok, eso está bueno. El Antiguo Testamento. Lee los evangelios. ¿Tú quieres aprender la obra de Cristo en la tierra? Lee los evangelios. Lee los evangelios. Y léelo en diferentes versiones para que puedas captar el mensaje. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra? No lo sabemos. Lo que Cristo hizo, no lo hizo por los 12 discípulos. Lo que usted está haciendo por el Señor aquí en la tierra, usted no está haciendo por usted. Usted lo está haciendo por las próximas generaciones. Hermano, por las próximas generaciones lo estamos haciendo. Aleluya, sea el Señor glorificado. Porque no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra, pero queremos dejar un legado de que Dios nos ama a nosotros y también ama a los demás. Y por eso necesitamos eso. Entonces, misiones. Nosotros sabemos que hay hermanos en diferentes partes del mundo. Hay misioneros nuestros sirviendo en diferentes países. La gente tiene que entender que nosotros damos porque queremos dejar un legado que perdure. Nuestros hijos y nuestros nietos harán lo que nos ven hacer a nosotros. ¿Ah? Por eso los barrilitos. Si usted enseña a un niño a dar a misiones a través del barrilito, cuando llegue a grande, él no va a tener un corazón, ¿verdad?, duro para dar a misiones, para dar para la obra de Dios. Por eso los barrilitos. Enséñale que cuando reciba algo de parte de quien sea para el cumpleaños, un regalo, un dinero, echa ahí algo para los misioneros también, porque hay tanta necesidad en el campo misionero. Un legado de servir, un legado de dar. Que no endurezcamos nuestro corazón, hermano, porque Dios está viendo tu corazón, la intención. Por eso Él dice de que Dios ama al dador alegre. Mucha gente ha cambiado eso y dice, Dios bendice al dador alegre. Claro que lo bendice porque lo ama. Pero la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. No solamente damos dinero, damos amor y repartimos la palabra, que es lo importante, la semilla, hermano. Si usted dice que ama a Dios, pero no está repartiendo semillas, tenga cuidado, hermano. Usted tiene que repartir semilla también.
¿sabes? De la semilla. A veces nos cohibimos de dar semilla. ¿Por qué? No sé. ¿Será que no estamos imitando al Señor? ¿Será que no estamos imitando al Señor? Y como siempre, ese poema siempre llega, y lo tenemos por ahí, si lo quiere llevar a su casa, ese poema que dice: no damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Y el secreto está en servir y dar. Busque a una iglesia, ¿verdad? Busque una iglesia que no está dando a misiones, una iglesia que está estéril. Estéril en el sentido, no tiene vida. ¿Verdad? Nosotros tenemos vida, tenemos gozo, tenemos paz. Pero hay iglesias que usted va y parece un cementerio. Tanto, gloria a Dios. Demos a misiones. Lo contrario sucede con las iglesias que son, ¿verdad? Cuando una iglesia es mezquina, en el sentido de que no está haciendo lo que Dios le manda hacer, sufre porque las entradas tampoco, ¿verdad?, son generosas. Y nosotros necesitamos hacer lo contrario. Necesitamos abrir nuestro corazón y abrir también nuestras manos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Él promete bendecirnos, ¿verdad?, todos nuestros hechos y en todo lo que emprendemos para Él. En todo lo que usted emprenda para Dios, Dios ha prometido bendecirlo. Por eso Pablo le dice a la iglesia: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, amados. O sea, no sea egoísta, no trate de impresionar a nadie, ¿verdad? Seamos humildes, considerando a los demás como mejores a nosotros mismos. Eso dice Filipenses capítulo 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Claro que hay consuelo en el amor de Dios. Dice: ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente felices, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando, ahí está la palabra, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El propósito de la iglesia es crecer, pero también es sembrar, también es ser generoso. Es el propósito de nosotros como iglesia: amar, conectarnos y servir, que es lo último. Amamos a Dios. ¿Cómo usted demuestra que usted ama a Dios? ¿Cómo usted demuestra que usted ama a Dios? Dando de lo que Él le da, siendo dadivoso. Usted demuestra que usted le ama, porque usted sabe que si usted ama a Dios, Él le ama también a usted, ¿sí o no? También demuestra que si usted ama a Dios, usted sabe que Dios lo ama y Él va a suplir sus necesidades. Amamos, nos conectamos con misiones, nos conectamos con nosotros mismos, con la gente, y servimos. No solamente servimos aquí en Georgia, en misiones afuera, vamos a servirnos a nosotros mismos también. El Señor dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay gente que rescatar. Hay gente que rescatar, hermano. Repito, hay gente que rescatar, que están quizá atados mentalmente, están viviendo una vida como si Dios no existiera. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Que todo el mundo cree en Dios, pero Santiago dice que hasta los demonios creen. Santiago, el libro de Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le creen a Dios. No creen en su palabra, no creen en su bondad. No creen. Creen en un Dios que está por allá arriba, que hizo el cielo y la tierra, pero no le están creyendo a Dios para su vida, para una relación con Él. Usted tiene que creer que Dios quiere relacionarse con usted, que Dios le ama. Usted tiene que creer que Dios le quiere bendecir. Dios le quiere bendecir, hermano. Dios le quiere bendecir. Hagamos lo que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. ¿Qué actitud tuvo Cristo? Servir y amar. Servir y dar. Esa fue la actitud de Cristo. Él no vino para ser servido, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos.
Alabado sea el Señor. Y tú estás incluido, yo estoy incluido en ese rescate por mucho, porque Él nos rescató a nosotros también, ¿sí o no? Él nos rescató a nosotros cuando andábamos muertos en nuestros pecados, cuando andábamos sin Dios y sin esperanza, porque aunque creíamos en Dios, no le estábamos creyendo a Dios y a su palabra. Y Él vino a rescatarnos, Él vino a dar su vida por nosotros también. Amados, aleluya. Él pagó el precio. Él lo único que quiere que usted y yo hagamos es que le sigamos. Le sigamos. Ponte el yugo del Señor. El yugo de Él es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva la mayor carga. Lo hablamos la semana pasada. Él es el que lleva la mayor carga. El yugo, hay un camino que recorrer y Él es el que está con nosotros en cada momento. El yugo de Él es fácil. ¿Por qué? Porque Él lleva la mayor carga. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pies. Y si hoy, ¿verdad?, usted se da cuenta de que Dios lo hizo por amor. Él vino a amarnos, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Gloria a Dios. Y la Escritura dice que por amor vino y se hizo hombre, ¿verdad? Eso dice la Escritura en Mateo. Dios con nosotros, y dice Juan, habitó entre nosotros, en otras palabras, acampó entre nosotros, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, Él vino para que Él no vino para que le sirvan, Él vino para servir, Él vino para servir, y Él quiere servir en tu vida. He wants to work with you. Él quiere que tú, ¿verdad?, te unas a su misión, ¿verdad?, y le sirvas y le ames y hagas lo que Él te envió a hacer, ¿verdad?, a dar también tu vida, ¿verdad?, en rescate por los que están allá afuera, aún comenzando con nuestra familia. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Vino para dar su vida, haciéndose uno de nosotros y poder rescatarnos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagamos la obra del Señor aquí en la tierra. Caminemos, porque somos el cuerpo de Cristo. Caminemos, ¿verdad?, el camino del Señor. Un camino de sacrificio. Tenemos que sacrificarnos también. No podemos hacer todo bien fácil. Tú y yo tenemos que sacrificarnos, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es sembrar semillas, sembrar semillas. Si queremos que la iglesia continúe en crecimiento, en progreso, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya Dios hizo la suya. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros queremos tomar ese ejemplo y servir y dar la palabra, dar la semilla, hermano. Incline ahí su rostro y dígale: Señor, ayúdame a hacer tu obra. Señor, ayúdame a hacer tu obra. Gracias por esta palabra, Señor.